de Ruth. Vamos a estar viendo en estas 4 semanas, en estos 4 jueves. He escogido libros que tienen 4 capítulos, porque vamos a estar estudiando un capítulo por semana. Los jueves pasados, ¿alguien se acuerda de qué libro estuvimos hablando los jueves pasados? ¿De quién? ¿Del profeta qué? Jonás. Bueno, Jonás somos tú y yo, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a empezar a hablar acerca del libro de Ruth, ¿sí? Y el libro de Ruth es muy peculiar, es un libro que habla de muchas cosas que podemos aplicar tú y yo para nuestra vida muy cotidiana. Entonces, el libro de Ruth, vamos a leer todo el capítulo 1. Si eres tan amable, puedes abrir tu Biblia o puedes mirar aquí en pantalla. Yo estoy leyendo la NTV, Nueva Traducción Viviente, pero la versión que usted escoja está bien. Le pongo entre comillas el está bien, porque bueno, hay ciertas versiones que va, pero las que recomendamos, creo que ya después vamos a tener que hacer un podcast acerca de las versiones de la Biblia. Pero bueno, NTV. Ok, ¿estamos listos ahí? ¿Estamos listos, iglesia? No te me duermas, ¿verdad? Siempre tenemos el dilema en la época de calor, le prendemos más a los aires acondicionados y como que el fresquecito nos relaja y qué rico es estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Y a veces apagamos los aires y como el calor también entonces, cual sea de las dos, vamos a poner atención. Dice aquí en pantalla, lo puedes ver ahí en tu Biblia también. En los días en que los jueces gobernaban Israel, ojo, es en el tiempo de los jueces, un hambre severa azotó la tierra. Diga conmigo, un hambre severa. ¿Alguien ha pasado hambre? ¿O un hambre severa? Ay, hermano, qué difícil es, en serio. Pero bueno, por eso un hombre de Belén, diga conmigo Belén, clave esta palabra. Un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech y el nombre de su esposa era Noemí. A ver, diga conmigo Noemí. Elimelech. Ok, Elimelech era su esposo, Noemí la esposa. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión. Todos estos nombres tienen un significado muy tremendo. Ya después los vamos a estudiar con más calma. Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelech y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Maglón y Kelión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus 2 nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que las llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus 2 nueras: vuelva cada una a la casa de su madre y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. Creo que esa imagen está tremenda, todas llorando. No, le dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió: ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, entonces ¿qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Entonces volvieron a llorar juntas
y Orfa se despidió de su suegra con un beso. Pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más, de modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. No me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Así que Noemí regresó de Moab y acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita, llegaron a Belén a fines de la primavera. Casi más o menos como estas fechas. A fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Wow. Si no habías leído Biblia, hoy leíste Biblia. Wow. Vamos a ver el capítulo 1 de Ruth. ¿De acuerdo? ¿Está conmigo? Ok. El título del mensaje, de acuerdo a lo que acabamos de leer, pues le puse de esta manera, y es esta: tengo hambre. Diga conmigo, tengo hambre. Y sabes, a veces nosotros en nuestra alma estamos hambrientos, estamos sedientos. Y el problema es este: el ser humano reacciona de maneras sorprendentes a sus necesidades básicas. Una de esas necesidades básicas es el comer. Entonces, déjame te doy el panorama de este capítulo o del libro de Ruth. Debido al hambre que había sobre la tierra, Noemí y su esposo y sus dos hijos se dirigieron a Moab. Durante el tiempo que pasaron allí, sus hijos se casaron, pero también ese mismo sitio de su esposo murió. Luego sus hijos murieron. Noemí quedó desolada, le pidió a sus nueras que se fueran y Ruth la siguió. Básicamente ese es el panorama del capítulo 1. Ahora, me surge una pregunta: ¿cómo reaccionamos o cómo actuamos en medio de la necesidad? Tengo hambre. ¿Y cómo actuamos en medio de la necesidad? Hay personas que cuando hay una necesidad podemos justificar muchas cosas. Es que tengo hambre. Y luego dicen por ahí, el hambre me hizo robar. Bueno, ok, puede ser, no estoy diciendo que no. Otros dicen es que la necesidad de trabajo, y como no había trabajo, la necesidad de esto, y comenzamos a actuar. Sorprendentemente, cuando tenemos necesidades, es ahí donde comenzamos nosotros a sacar lo que hay acá en el corazón. Comenzamos a sacar el verdadero yo, porque crisis revela lo que somos. El asunto es que el libro de Ruth comienza con esta escena. Llega una gran hambruna sobre toda la tierra, y en especial llegó sobre Belén. Ahora, interesante, Belén, y si tú ya has estudiado un poco la palabra y si ya conoces, tal vez se te haga familiar, pero te lo voy a decir. Belén significa casa de pan. Diga conmigo, casa de pan. A ver, otra vez, diga conmigo, casa de pan. Cuando tú vas a una panadería, ¿qué esperas encontrar? ¿Y alguien ha ido a una panadería y no hay pan? Yo sí, y me da coraje. ¿Alguien ha ido al bolillo y no hay bolillo? Yo sí, me da coraje también. Y más cuando me acuerdo que en una mañana íbamos a ir a pescar y
me dice mi tío, llévame a pescar. Le digo, órale pues, le digo, paso por ti temprano. Y ahí vamos y dice mi tío, oye, dice, aquí traigo unos huevitos con chorizo y con frijoles. Dice, ¿cómo ves si pasamos a comprar unos bolillos allá a la Armida? Ah, ya vale, digo, vámonos, zorrájate, le digo, se me antojó. Caliente, y luego él me los empezó a pintar así calientitos, dice, recién salidos del horno. Le digo, vámonos, ya fuimos. Y cuando llegamos a esa panadería temprano, ahí por la Vaso Miraflores, montón de carros ahí, de esos que reparten pan. Llegó él y tardó. Y yo dije, bueno, ¿por qué está tardando? Y salió bravo, pero salió con sus 4 bolillos. Dice, ¿tú crees no me los querían vender? Dice que porque estaban llenando los demás. Dice, hasta que me les puse al brinco. Qué frustración ir a una bolillería, no sé si sea el término correcto, bolillería, o donde venden bolillos, y que no te quieran vender bolillos. Bueno, algo sucedió en Belén. Belén, la casa de pan, había todo menos pan. Y eso provocó que este hombre, Elimelec, se fuera. Ahora, ¿cuántas contradicciones experimentamos? Esta familia no decidió correctamente. Diga conmigo, decidió mal. ¿Por qué? Porque en medio de la crisis, cuando tienes hambre, cuando hay una necesidad, ahí empiezas a querer actuar, a moverte, piensas y te imaginas, te pones panoramas, te paniqueas. Y entonces tenemos que tomar decisiones, pero a veces decidimos mal. Decidimos mal. Porque en el día de la crisis nosotros, como también lo hicieron ellos, podemos alejarnos más de Dios o acercarnos más a Dios. Pregunta, ¿qué decisión tomó la familia de Noemí, la familia Elimelec con su esposa Noemí y sus 2 hijos? ¿Cuál fue la decisión que tomaron? Vámonos. Ellos optaron por ir a Moab, un pueblo con el que no debían juntarse. Los israelitas tenían prohibido juntarse con los moabitas. Era el agua y el aceite. Mientras los judíos o los israelitas ellos se consagraban a Dios, guardaban sus vidas del mal, de la promiscuidad, del pecado, de las malas costumbres, guardaban las costumbres familiares. Los moabitas eran todo lo contrario. Eran perversos, pecadores, libertinos. Elimelec dijo, no importa, tengo hambre, tengo necesidad. Te quiero decir un principio. ¿Está conmigo? Jamás dejes que necesidad controle tu vida. Escríbelo. Nunca te muevas por necesidad, muévete por propósito. Jamás dejes que necesidad controle tu vida. Es que necesito, es que me urge. Cuando necesidad controla tu vida, el diablo empieza a trabajar. Le abres puertas a Satanás. Es que tengo hambre. Sí, está bien, yo no estoy diciendo que todos pasaremos momentos difíciles. Y en Moab, como si esto fuese poco, quienes lideraban políticamente esa tierra eran jueces, personas sin Dios en sus vidas, que administraban un gobierno totalmente humano. Escucha, cuando el hombre gobierna al hombre, lo único que puede cosechar es hambre. Otra cosa, atención, cuando el hombre gobierna al hombre, cuando tus emociones te gobiernan a ti mismo, cuando tu necesidad te gobierna a ti mismo, lo único que vas a cosechar es hambre. Y lo sorprendente es, entre más hagas por satisfacer tu hambre del alma, más vacío, hueco y hambriento estás. Porque ahí no te sacias. Acuérdate, hemos estado hablando del tabernáculo. Cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santo, ¿qué había ahí? Había un ingrediente muy especial en el lugar santo. Aparte ¿alguien se acuerda? Tiene que ver con comida. ¿Qué había en el lugar santo? Los panes, la mesa de los panes con la proposición, de los panes de la proposición. Es decir, Cristo. Escúchame, el hambre de tu alma,
el hambre emocional, el hambre de éxito, el hambre de afirmación, la necesidad de seguridad, todo eso lo vas a encontrar en la presencia de Dios. Y todo lo demás es Moab. Y Moab te está esperando con muerte, destrucción y más hambre. Buenas tardes. ¿Le seguimos? Aleluya. ¿Ah? Así fue como Elimelec junto con su familia tomaron la peor decisión: salir del campo de Belén. Cuando tú sales de la casa de pan, lo único que te espera es más hambre. Belén representa la presencia de Dios. Diga conmigo, la presencia de Dios. ¿Qué hizo Elimelec entonces? Se salió de la presencia de Dios. Se salió de la cobertura. ¿Te acuerdas de lo que hablamos el domingo? Las coberturas. ¿Qué hizo Elimelec? No, espérate. Es que allá en el norte, allá sí, allá. No. Hablaba, y no es el caso de todos, pero hablaba con un vecino. Tardó como 18 años en Estados Unidos. Y cuando regresa, yo no lo conocía, todo flaco, calavérico, así, ojeroso, y temblaba. Y le digo, ¿qué te pasó? Dice, todo este tiempo lo único que aprendí se fue a drogarme. Digo, hermano, ¿te fuiste tan lejos para eso? Aquí también hay drogas. Es que no es el lugar, es quién está contigo. Hey, no es el lugar, es quién está en el lugar. Belén representa el tabernáculo, su presencia. Y cuando recibimos a Jesús, todos fuimos puestos en la casa de pan. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, dice Jesús. Y el salmista declara, adereza mesa delante de mí. Ahí hay comida, ahí hay alimento, en la presencia de Dios. Ahí es donde fluye leche y miel. Ahí es donde fluye esa comida espiritual. Escucha, la presencia de Dios es la única que va a saciar tu hambre. ¿Tienes hambre de éxito? Métete a la presencia de Dios. ¿Tienes hambre de ser amado? Métete a la presencia de Dios. ¿Tienes una necesidad de afirmación? Métete a la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios lo llena todo en tu vida. En el campo de Belén, allí comemos, disfrutamos, vivimos. Sabes, a veces lo que sucede, y la pregunta que tú me puedes hacer es, entonces, ¿por qué llegó el hambre a Belén? Es que a veces sucede que Dios como que esconde su rostro, como que a propósito Dios dice, quiero ver cómo reacciona. A ver, o sea, vamos a ver. A veces cuando Él se esconde, pareciera que en nuestra vida ya no está su presencia, que nuestras oraciones son palabras vanas, que nada sucede y aparece el hambre. Son tiempos en los que el Señor nos aparta de esa familiaridad que habíamos construido, de nuestra rutina de amor, de nuestras oraciones mecánicas. Ahora hay hambre. Pero escúchame, tener hambre de Dios no es malo, es bueno. Porque cuando hay hambre de Dios, quiere decir que tú ya tocaste, ya probaste, y como lo has probado, quieres más. ¿Está conmigo? Hablaba con un muchacho, un chavo, se va a casar en estos días ya. Y hablaba, pastor, voy a casar en otra ciudad, ¿no? Digo, y me dice, pero pastor, quiero que se venga porque al otro día ya renté una casa. Dice, vamos a estar todos ahí en la alberca, mi suegra, mis cuñadas, mi mamá, mi hermana. Quiero que estén ustedes, sus hijos. Y yo así, ¿cómo al otro día? ¿Tú vas a estar ahí? Claro, dice, ahí voy a estar. Digo, brother, o sea, en serio, yo cuando me casé lo menos que quería hacer era una albercada. O sea, yo cuando me casé, yo ya me quería ir de luna de miel. Luna de miel, ¿eh? Y tú estás pensando en hacer una albercada, y que la suegra, y que la cuñada, y que... Le digo, ¿en qué mundo vives? Me dice mi esposa, dice, es que no ha probado. Dice, deja que pruebe. Dice, mira, ni lo vamos a ver, se va a tirar a perder. Le vas a hacer eso. Cuando tú ya pruebas el amor, la dulzura y la presencia de Dios en tu vida, quieres más. ¿Alguien le ha pasado eso? ¿Sí o no? Y no te conformas con menos.
Bueno, lo que sucedió con Elimelec es que Dios como que había alejado su presencia, pero Dios estaba provocando más hambre en el corazón del pueblo para romper todas sus estructuras, no para tronarlos ni para matarlos de hambre, sino para que hubiera un hambre genuina por conocer más de Dios. El problema es que cuando esto sucede, nosotros comenzamos a decir: no, pues ya, no, a ver, espérate, no, pues ya Dios me abandonó. Ah, bueno, Dios me abandonó, ahora yo lo abandono, me voy al mundo, que se le quite. Y me voy a pecar, y voy a pecar más que cuando era antes, para que vea, pensando que como que tenemos una lucha con Dios. Te puedo dar un consejo: sigue en Belén, sigue en la presencia, aunque parezca que no hay comida, es casa de pan, siempre va a haber comida. Camina en su palabra, porque Él volverá a aparecer. Moab representa el mundo, que con su engaño te ofrece pan. Pero sucede algo: te ofrece pan, pero siempre vas a tener hambre. Por eso Jesús le dijo a esta mujer: yo te ofrezco un agua de la cual si bebes jamás tendrás sed. Elimelec, vámonos con Elimelec. Elimelec significa Dios es mi rey. Di conmigo: Dios es mi rey. A ver, Elimelec vivía como que si Dios fuera su rey. ¿Actuó como si Dios fuera su rey? ¿O cómo actuó? Actuó como, él se cantó la canción de José Alfredo Jiménez: pero sigo siendo. Él seguía siendo el rey de su propia vida. Lamentablemente Elimelec fue un hombre que no experimentó el poder del significado de su nombre. No pudo ver al rey en la casa del pan. Sencillamente no lo vio. ¿Sabes por qué no lo vio? Se fue. Terrible, porque Elimelec se fue a Moab, murió en Moab. Años después Dios visitó Belén. Dile que está al lado tuyo: no te muevas. A ver, dile: oye, no te muevas. Espérate. No, hermano, es que yo ya no la veo. Ya la veo, no veo lo duro sino lo tupido. No te muevas. Va a venir la visitación del Espíritu Santo para tu vida. ¿Alguien lo cree? Noemí significa dulce. Yo siempre le decía a mi esposa, le digo: me encanta el nombre de Noemí. Le digo: si tenemos una niña, le digo, podemos ponerle Noemí. Y ella me decía: bueno, primero hay que tener la niña. Y tuvimos 2 varones, ¿no? Y ya como que le paramos ahí. Porque Noemí significa dulce, dulzura. Lamentablemente también Noemí, en esta primera etapa, en el capítulo 1, Noemí no vio el significado de su nombre. Al contrario, lo más probable es que los padres de Noemí le pusieron dulzura porque tuvieron una experiencia dulce, amorosa con Dios, y dijeron: vamos a ponerle Noemí, dulzura. Pero Noemí, lejos de experimentar dulzura, ¿qué experimentó Noemí en el capítulo 1? Amargura. De hecho, ¿cómo dijo que la llamaran? Ya no me digan dulzura, ahora dígame Mara. ¿Y sabes qué significa Mara? Amargo. Por eso los de Centroamérica, los Mara Salvatrucha, los amargados de Salvatrucha. No es broma, es en serio. Mara es amargado, amargo. ¿Sí? El hambre que sentía le dio permiso. Ojo con esto, a mí me voló la cabeza esto. El hambre que ellos sintieron les dio permiso en sus conciencias para irse del lugar del que nunca debieron haberse ido. El hambre, la necesidad. Tengo hambre, tengo necesidad. A veces nos creemos que nos da permiso de hacer cosas que no tenemos que hacer, de movernos a lugares donde no tenemos que movernos y de conectar con personas con las que no tenemos que conectar. Buenas tardes. ¿Seguimos? Ellos eran efrateos de una posición social alta, y su pariente Booz era rico. A pesar de ello decidieron irse a una tierra extraña, Moab. Yo creo
que ya Elimelec, sea, como que ya nomás quería el chismecito para moverse. Al igual que ellos, nosotros dejamos el tabernáculo. ¿Cómo lo aplicamos? Muchas veces te llega la necesidad, muchas veces te llega el hambre, muchas veces te llega la desesperación. ¿Y qué hacemos? Es que como que en la iglesia no me ayudan, como que ya oré y Dios no me da respuesta, y como que no estoy sintiendo, y como vámonos para el mundo. Yo digo, ¿no será que ya nomás ocupabas un chismecito para irte? Digo, pienso malamente, a lo mejor soy malo, Padre, perdóname por pensar mal. Pero no será a veces como que me da la impresión de que nomás andábamos esperando un chisme, un pretextito. Personas que ya traen la ofensa en su corazón y nomás están esperando que alguien se les quede viendo. ¡Ay, me miró feo! ¡Ay, ay, ay! Ya traías la ofensa. Ya nomás andabas buscando chisme, algo, un pretextito va. Buenas tardes. Hey. Siguiente punto. No sé si el tiempo me alcance, pero ¿me regalan unos minutos más todavía? Ok. Usted siga disfrutando del aire acondicionado y yo sigo predicando. El siguiente punto: alejarse de Dios trae dolor y pérdida. Alejarte de la presencia de Dios, escúchame, alejarte de la presencia de Dios trae dolor y pérdida. Lo que para Elimelec y sus hijos era solo un viaje temporal, terminó siendo su lugar y su morada definitiva. Fue su sepultura. Allí en el mundo Elimelec muere. Su nombre significa mi Dios es rey. Sin embargo, al irse de Moab, el mundo lo absorbió. Un hombre que murió en tierra extraña al haberse alejado del gobierno del rey. Sus hijos decidieron casarse con mujeres moabitas, con las cuales ya estaba establecido no casarse. Y ellos decidieron casarse con mujeres moabitas. Total, pues su papá ya se había movido también. Al tiempo, los 3 hombres de la familia murieron. Todo lo que se observa es dolor y mucho dolor. Todo es pérdida. Hablaba con una persona apenas y me decía, no, pastor, yo ya anduve de retiro espiritual. ¿Sí sabe aquellos que andan de retiro espiritual? Le voy a explicar. Los que andan de retiro espiritual no quiere decir que se fueron a casa de encuentro a orar. Los que andan de retiro espiritual son los que se retiraron de las cosas espirituales. Y andan en puras cosas. Y él me decía, no, padre, ya me le escapé a Dios mucho tiempo, y bien no me ha ido. Dice, acabé deprimido, acabé sin trabajo, estoy todo teleque, y mira, digo, y hermano, y si te sigues afuera, cuidado. No, ya es tiempo. El verso 5 dice, y murieron también los dos, Maglón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¿Te imaginas? A partir de este pasaje todo cambió. Una familia que emigró en busca de una vida mejor se encontró frente a la pérdida de 3 de sus integrantes. 3 viudas llenas de dolor, 3 duelos, 3 hombres que ya no estaban más, ya no había más motivo para quedarse allí. Entonces, la buena noticia es esta: siempre Dios, cuando tú y yo nos alejamos, siempre Dios nos llama a casa. Siempre Dios nos llama a casa. Tú que eres padre de familia y uno de tus hijos se fue de casa, o anda de rebelde, o no quiere conocer, o tienes una relación rota con uno de sus hijos, tranquilo, siempre Dios llamará a tus hijos a casa. Siempre Dios llamará a que se conecten contigo. Sea como sea, son tus hijos, ¿sí o no? El problema de muchos padres que luego dicen, ya, no conozco más a mis hijos. No, espérate, si Dios no los rechaza, tú tampoco. Ay, déjalos que anden haciendo su jalecillo, pues ay, luego que Dios se encargue, siempre regresarán a casa.
Noemí escuchó buenas noticias. Verso 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Tú dices, oye, pero ¿por cómo oyeron? ¿Cómo se enteraban? Moab de Belén estaban separados 100 kilómetros. Y realmente en aquellos tiempos 100 kilómetros no era una gran distancia. Realmente eran vecinos. No estaba tan lejos. 100 kilómetros. Entonces se sabía, entendían ellos. Se conocían los chismes pues de los países. Las tres mujeres, Noemí, Orfa y Ruth, comenzaron a caminar de regreso a su lugar de origen, Belén, a la casa del pan. ¿Cuánta dificultad habían atravesado esta familia? Muchas. Te las voy a enumerar: llanto, dolor, pérdidas, despedidas, ilusiones perdidas, derrota, amargura. Así estaban estas tres mujeres. Todo este capítulo es indescriptiblemente triste. ¿Sabes quién puede entender a Noemí? Alguien que ha sufrido algo similar. Y sé que hay personas aún dentro de la iglesia que pudieran entender esto. En todo el recorrido de este capítulo no aparece quién será la figura principal de todo el libro. Te lo adelanto. La figura principal de este libro, aparte de Ruth, no es Ruth, es Boaz. Ese es el bueno. Pero lo vamos a leer más adelante. No te lo pierdas. Ya acabé. No, no es cierto, todavía no acabé. Le he pedido a los edecanes que me tengan lista una flor blanca y unos ventiladores para cuando ahorita llegue la presencia de Dios, le va a hacer ahí Mario ahí. Vamos a zorrajar flores blancas ahí. Eso, ya se despertó. Es lo que quería, que te despertaras. Continúa la historia en el versículo 6 en adelante con las palabras regresa. Di conmigo, regresa. Dile al que está al lado tuyo, regresa. Amada iglesia, ¿sabes cuál es la voz del Espíritu Santo para tus hijos? Dios le está diciendo a tus hijos, regresa. Dios le está diciendo a tus vecinos, regresa. Dios le está diciendo aún a los que todavía no han regresado. Hay gente que de la pandemia todavía no regresa. ¿Me explico? Bueno, tranquilos. Dios en su gran bondad les dice, regresa. Hay pan, hay alimento, hay unos bolillitos. Hay una mesa, adereza mesa delante de mí. Regresa. Es la voz de Dios. Regresa, es lo que ellos vuelve, aparece 9 veces. Pues solo allí hay pan. Solo en el tabernáculo, solo en la presencia de Dios está el pan. Cristo, el que sacia tu hambre. ¿Alguien dice amén a esto? Hey, tenemos que aprender esto. Me siento débil. ¿Quién me da esa comida que me fortalece? ¿Quién es ese pan? Cristo. Me siento solo. ¿Quién es el que me da esa fortaleza y el que me da sentido de seguridad? Cristo. Me siento inseguro. Cristo me da seguridad. Siento que no estoy haciendo nada, me siento improductivo, como que quiero lograr éxito porque lo necesito aprobación. Cristo es el que te da la mayor aprobación para tu vida. Ahí lo hay todo. Verso 6. Y ella y sus 2 nueras se levantaron con el fin de regresar de los campos de Moab, porque ella había oído que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Al mirar a su alrededor, Noemí le sugirió a sus nueras la posibilidad de regresar con sus familias. Y ya como que Noemí decía, ya no quiero andar cargando con algo que me recuerde a mis hijos. ¿Alguien puede entender a Noemí? Hermanitas, ¿sí pueden entender a Noemí? O sea, a mí sí se me hace lógico. Si yo ya me quiero regresar, o sea, yo quiero regresarme a mi tierra, y lo que menos quiero yo es traer el recuerdo de mis hijos. Y las nueras le recordaban a los hijos, ¿o no? Pues yo así creo que así fue. No creas que Noemí era una mala suegra, simplemente ya como que decía, ya, ándale, cada quien para su lado. En 3 ocasiones Noemí insistió para que sus nueras regresaran a su tierra. Noemí no tenía esperanza, incluso cambió su nombre. Ya no era Noemí, ahora era Mara, amargada.
Ella pensaba que Dios la había castigado y la había afligido. Abiertamente expresó en el versículo 13: no, hijas mías, qué mayor amargura tengo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. El puño de Jehová, dice la NTV. Me sorprende cómo la NTV expresa no mano. La versión Reina Valera dice mano, pero NTV es más específica. La mano, pero el puño. O sea, Noemí sentía que Dios la había noqueado. ¡Pam! Pero no es así. Diga conmigo: Noemí no conocía a Dios. Cuando tú no conoces a Dios, cuando yo no conozco a Dios, tiendo a expresar estas cosas. Noemí viene a ser la versión femenina de Job. Al igual que este hombre, hablaba lo que no entendía. Ni esta mujer ni su esposo experimentaron aquel que es más dulce que la miel. No vivenciaron su amor, ni comieron el pan de vida. Solo tenían una teoría acerca de Dios. Porque en los momentos de dolor, escucha esto, en los momentos de dolor y de angustia, no es lo que conoces de Dios lo que te va a sostener, es la presencia de Dios en tu vida. Entonces, el siguiente punto, ya estoy terminando, si pueden, vengan todos los muchachos a la alabanza. El siguiente punto, por favor. Tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión. Verso 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Llegó el punto de tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer en medio de tu hambre? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a saciar esa hambre? Hazte esta pregunta. Cuando te llega la tentación de ver pornografía, ¿cómo vas a saciar? Déjame decirte esto: cuando te llega la tentación de ver pornografía, es porque en ti está un hambre, está una necesidad que tu alma cree que la va a saciar viendo pornografía, o con sexo, o con relaciones sexuales, o con otras cosas, con comida, con compras, y más ahorita con el hot sale. Aguas, no te vayas de boca con el hot sale. Bueno, aunque debo reconocer si hay muy buenas ofertas. Pero de todas maneras, esas ofertas de 48 meses sin intereses, y te bonificamos 3, échale cálculo primero, y si te conviene, adelante. Pero a lo que voy es esto: ni las compras, ni la comida, ni el éxito, ni el trabajo, ni el reconocimiento. O sea, ¿cómo vas a saciar esa hambre? ¿Y sabes qué me he dado cuenta? A veces lo he platicado con Jera. ¿Cuántas veces no hemos platicado? Aún ministros de culto, aún pastores, tenemos hambre, pero queremos llenarlo con Biblia. O sea, y cuando digo Biblia, estoy hablando de conocimiento. Queremos llenarlo con trabajo de oficina, con trabajo ministerial, está bien, pero eso no llena mi hambre por Dios. ¿Está conmigo? Llega entonces, ponme el punto otra vez. Tienes que tomar una decisión. Versículo 14. Ellas tomaron Ruth tomó la decisión. Eran dos nueras unidas por un mismo dolor, pero ahora se separaron. Orfa volvió al pasado, pero Ruth se extendió al futuro. Nunca supo bien a qué iba. Solo sabía que Dios sería su Dios y un nuevo pueblo sería su pueblo. Jamás imaginó lo que Dios le tenía preparado. Orfa representa a los creyentes que no creen. A ver, si no crees, ¿serás creyente? Bueno, Orfa representa a los cristianos que no creen, que cada día hay algo nuevo de Dios para su vida. Yo no creo. Ya se acabó. No, eso es los milagros. No, eso ya
ya cesó. Esos son los que necesitamos meternos acá para entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No, ¿cómo vas a creer que, hombre, que Dios lo cambie? ¿Cuándo, hombre? No me cambia a mí. Pues eso es porque tú quieres seguir igual. Pero no todos son igual de necios. Gloria a Dios por eso. Pero Orfa representa al creyente que no cree que cada día hay algo nuevo de Dios. Ruth representa a los hombres y mujeres de Dios, a las mujeres y hombres de Dios que sí creen, que aunque no ven, aunque no saben de qué se trata en su totalidad, saben que hay algo mejor de Dios para su vida en ese lugar. Y la Biblia dice: dichoso el que cree sin haber visto. Bienaventurados los que creen. Jesús dijo: bienaventurados los que creen sin ver. ¿Qué chiste tiene creer y ya estás viendo? No. La fe es lo que, la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. No tuvo interés Orfa de conocer la casa del pan. No supo probar el pan fresco y se quedó solo con las lentejas del mundo. Porque cuando él no es el rey, solo quedan dioses a quien seguir. Orfa tenía delante de sus ojos a Belén, pero Moab estaba dentro de su corazón. Tenía delante de ella la oportunidad de hacer cosas y de recibir el pan del cielo, de recibir el pan de Dios, hablando en lo espiritual, y regresó a lo que había en su corazón. Déjame decirte esto: crisis revela lo que somos. Es lo que hay dentro de nuestro corazón lo que determina hacia dónde van nuestros pasos. Por eso dice el proverbio: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él determina el rumbo de tu vida. Cuando en tu corazón no está la presencia de Dios, no está Cristo, tus decisiones, en pocas palabras, tus decisiones hablan de lo que hay en tu corazón. No te la pongo tan complicada. La decisión de haber venido este jueves a la iglesia habla de lo que hay en tu corazón. Me decía un hermano, dice: ¿sabe qué, pastor? Acabo de hablar con mis hijos. Dice: vamos a ir los jueves a la iglesia. Ya les dije que se apuren a hacer sus tareas y todo, y vamos a ir a la iglesia. Digo: gloria a Dios, qué bueno. Dice: ya estuvo bueno, porque sí, dice, tenemos ocupaciones, pero si no, ¿cuándo? Dice: si no apartamos el espacio. Le digo: correcto. Porque tus decisiones hablan de lo que hay en tu corazón. Ruth había decidido seguir a su suegra y a su Dios. Ruth se aferró no solo a Noemí, sino también al Dios de Noemí. Y en ese beso que le dio a su suegra, también besó y abrazó a Dios. Si recuerdas la escena, es que Noemí las besa y les da su besito y órale, que cada quien que se vaya. Ruth dijo: no, yo no, yo me quedo contigo. Tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra, y donde tú mueras yo voy a morir. O sea, ahí tu tierra yo voy a morir también. Versos 16 y 17: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Donde tú mueras moriré yo, allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Wow. Hubo un casamiento espiritual entre Noemí, entre Ruth y Noemí. Y con esa declaración ella estaba casándose con esa fe. Estaba diciéndole: acepto, no te conozco, pero desde ahora te amo, Señor. A pesar de mi dolor, a pesar de mi pérdida, yo me acerco a ti, Padre, y te digo: te amo y te adoro. ¡Wow! ¡Qué corazón! Tú y yo necesitamos tener ese corazón. En pocas palabras, el siguiente punto: Ruth murió a sí misma. Fíjate, Ruth ni sabía de la cruz, ni sabía del altar de sacrificio, ni sabía del tabernáculo, ni sabía, pero el Espíritu Santo ya estaba ahí trabajando. Y Ruth, porque ¿qué expresó Ruth? Yo voy a morir donde tú, ahí en la tierra donde dices que hay pan, ahí yo voy a morir.
O sea, Ruth murió a sí misma. Por eso Dios dijo: esta se está ganando un galardón tremendo. Ahora ambas volvieron de los campos de Moab, de un campo vacío, de un campo de dolor, a los campos de él. Ruth le anunció a Noemí: no solo tu Dios será mi Dios, sino que donde mueras moriré. Ruth murió a Moab. Ruth murió a sus dioses, a su cultura, a su amiga Orfa, a las presiones de su suegra. Ruth murió a todo, lo dejó todo por abrazar la presencia de Dios. ¿Cuántas Ruth hay acá? ¿Y los hombres por qué no dicen amén? ¿Qué pasó? Bueno, que no sean inseguros. Estoy hablando de manera figurada. Ay, Dios. Me acordé de algo que pasó ¿se lo platico o no se lo platico? Sí, órale pues. Estaba predicando y él estaba hablando acerca de la mujer adúltera cuando le iban a apedrear, ¿no? Y agarra a este predicador, dice: yo soy esa mujer. Y dice el otro: con razón, dice, tenía rato guachándote, dice, como que y ahora resulta. Y tardó más en querer componer la expresión, en seguir predicando. Yo estaba ahí, le digo: lo hubiera seguido predicando. Le digo: tú que le haces caso a la carrilla, hombre, de por sí. En el capítulo 1, Ruth entró en el altar de la cruz. Se subió al altar. Dile que está al lado tuyo: súbete al altar. Otra vez hablando del altar. Verso 17: donde tú mueras, moriré yo, allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación de nosotras dos. El altar del sacrificio es el fin, escucha, pero también es el inicio. Diga conmigo: el fin y el comienzo. Hace rato mi esposa estaba viendo ahí en la tele una serie de naturaleza de Sudáfrica y la sabana, los leones y esto, y luego pasaban ahí el peregrinar de unas tortuguitas. Entonces el narrador decía algo de la tortuguita. Cuando ella tocó el agua, esa tortuguita chiquita, el narrador dice: fue el fin del peligro que ella tenía en la arena, en la playa. Dejó atrás, se acabó el fin. Dice: y es el inicio de 17 años donde ella va a crecer, y ya cuando vaya a tener sus huevos, en 17 años esa tortuga va a regresar. O sea, escucha, los finales, por amargos que sean, por dolorosos que sean, también están marcando un nuevo inicio en tu vida. Te estés preguntando tal vez: ¿y cómo hago yo para entrar al tabernáculo? ¿Cómo hago yo entonces? Entra con todo lo que eres. Tráelos al altar. Todo lo que eres. Tu dolor, las pérdidas, tu frustración, la angustia, el pecado, todo. Y ahí el Señor va a hacer lo demás. ¿Por qué no te pones de pie? ¿Alguien está recibiendo esta palabra? Entonces tengo que decirte esto, otro punto más. Tu fin es el comienzo de Dios en ti. ¿Cómo es eso? Cuando yo muero, mi muerte es el inicio de la vida de Dios en mí. Verso 22: así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. El fin se hizo el comienzo. Llegaron a un nuevo comienzo. Si te fijas, Ruth muere, pero cuando llega a Belén estaba el comienzo de la siega o de la cosecha de la cebada.
O sea, el capítulo 1 empieza con hambre, pero ahora termina con una cosecha. La cosecha de la cebada anticipaba que luego vendría la cosecha del trigo. El comienzo de un ir de gloria en gloria. Los campos cambiaron, el campo del mundo murió y el campo de Belén nació. Ahora el campo de la muerte era el campo de la cosecha de la cebada, es decir, de la resurrección. Si los campos cambian, todo cambia. Déjame decirte esto, las pérdidas habían terminado para Ruth. Ahora era un nuevo comienzo, porque la presencia de Dios siempre te da nuevos comienzos. Yo declaro y profetizo nuevos comienzos para tu vida. ¿Quieres esos nuevos comienzos? Pero le tienes que poner fin. ¿Qué problema es ese? Nunca comenzamos las cosas que Dios tiene para nosotros porque no le ponemos fin. Y qué difícil es para nosotros como personas cerrar ciclos. Yo te lo digo de manera personal. Qué difícil a veces es cerrar ciclos. O lo cerramos abruptamente, o nos lo cierran porque nos lo cierran, o sea, de sopetón. O no lo sabemos cerrar y tenemos abierto el ciclo y queremos comenzar otro y luego otro, y tenemos un montón de cosas ahí pendientes. Espérame, ponle punto final, dale vuelta a la página, cierra ese capítulo y abre uno nuevo. ¿Cómo cierro esos capítulos? Voy al altar, me subo al altar y lo entrego ahí y lo rindo ahí. Lo que sea, dolor, angustia, pérdidas, fracasos, frustraciones, pecados, ahí lo subo. ¿Por qué no cierras tus ojos? Quiero que pienses en aquellas cosas, necesidades que te han alejado de Dios. Esa hambre que ha salido de tu corazón, esas necesidades que has tenido, pero las has saciado de otra manera. Y no es para que te condenes, no, es para que vengas al altar. Dios hoy te está llamando, te está levantando la mano, te está haciendo señas, te está diciendo: regresa a casa, vuelve a casa, vuelve a la presencia. Ven, te estoy esperando, aquí hay pan, aquí tengo el alimento perfecto para ti. ¿Tienes hambre? Ven, te dice el Señor, que yo te voy a dar de comer. Si tú quieres repetir conmigo esta oración, te sugiero que lo hagas. Con tus ojos cerrados, quiero que pienses en ese tiempo, en esas circunstancias, pero ahora delante de Dios, repite conmigo: Señor, te amo. Hoy decido regresar a casa, morir a mí, morir al mundo. Dejo atrás los campos de Moab. Porque cuántas veces estuve ahí, lejos de ti, pero tú nunca estuviste lejos de mí. Caminé por el mundo queriendo comer pan, pero solo encontré más hambre en mi vida. Señor, hoy vengo a tu altar. Levanta tus manos y dile: te traigo mis dolores, mis pérdidas, mis amarguras. Y comienza a nombrar lo que el Señor te haya mostrado. Ríndelo, dile: aquí está, Señor, te lo rindo. Este pecado, esta frustración, esta enfermedad. Hoy regreso a casa, papá. Estoy en casa, pero Señor, regreso a ti, Señor. En el nombre de Jesús, hoy lo entregamos, Señor. Di conmigo: los dejo en la cruz para su muerte. Al igual que Elimelech. Ahora pon su mano en su corazón. Consideré, vamos, repite conmigo: consideré en muchas ocasiones
que eras rey de mi vida, pero era teoría. Como Noemí, no experimenté tu dulzura, y como Orfa, en muchas ocasiones me escapé de ti. Yo también actué como esa familia, Señor. Me fui de la casa de pan, pero hoy dejo esas cosas, dejo esas acciones en el altar para su muerte. Todo esto termina hoy en mí, en el nombre de Jesús. Amén. Mas hoy te puedo ver.